Los atletas del futuro. Tienen la apariencia de los atletas actuales, pero son muy diferentes. Guardan un secreto. Los atletas del futuro son mutantes transgénicos. Están dopados genéticamente. Dopaje. Mutación genética. El dopaje genético es la consecuencia lógica de la investigación biotecnológica de las últimas décadas. Es para preguntarse a quién hay que admirar, al atleta o al biotecnólogo. Pretenden crear un superhombre con unas determinadas características. Si está disponible, no habrá forma de evitar que abusen de ello. En el deporte hay demasiado dinero, demasiado prestigio de por medio, como para prescindir sin más de un método tan potente como lo es el dopaje genético. Para la mayoría el deporte es diversión. Para otros, un negocio. Lo cierto es que el dopaje se emplea a muchos niveles deportivos y es algo que siempre se ha hecho, con mayor o menor sofisticación. El dopaje no convierte a cualquiera en campeón mundial, pero a un buen atleta le confiere esa gotita de más que necesita para ganar. Cada cual se dopa con aquello que le proporciona ventajas en su disciplina concreta. Hormona del crecimiento, hormona glucoproteica, hormona tiroidea, testosterona, insulina, anfetamina, beta bloqueante, la propia sangre. Pero el dopaje genético no requiere píldoras, inyecciones o infusiones, ya que el atleta produce el dopaje en su propio cuerpo con la adecuada cantidad extra de genes. ¿El dopaje genético es el dopaje perfecto? A partir de un determinado nivel, los atletas saben que en cualquier momento pueden ser sometidos a controles antidopaje, en los entrenamientos o incluso en casa. Chicos, señor Weber, me llamo Bermote. Vengo de parte de la organización antidopaje. Acompáñeme, por favor. Vamos a realizar un control. ¿Conoce el procedimiento? En todo momento los atletas de élite deben comunicar su lugar de estancia a las autoridades. Aquel que esté ilocalizable es sospechoso de dopaje. Puede abrirlo. Ya sabe que debe bajarse los pantalones hasta las rodillas y levantarse la camiseta hasta el cuello. Vuélvase hacia mí. Muy bien. Aquí tiene el envase. Y 90 mililitros. Si son más, tanto mejor. A pesar de todo, se detectan muy pocos casos de dopaje. La mayoría de los grandes escándalos por dopaje entre deportistas de primer nivel se producen por denuncias. Los métodos de dopaje actuales son demasiado sofisticados, así como las mafias que los llevan a cabo. El dopaje genético es todavía más sofisticado y más eficiente. Estas muestras se llevan al laboratorio. Viajamos a San Diego, en los Estados Unidos. En la Facultad de Medicina de la Universidad de California, nos entrevistamos con el hombre que está en primera línea de la lucha contra la creciente amenaza del dopaje genético. El catedrático Theodore Friedman, uno de los pioneros en investigación genética, encabeza la comisión de la Agencia Mundial Antidopaje. Las técnicas que primero se utilizan son las que mejoran o acentúan la fuerza muscular. Las que aumentan la capacidad de los tejidos para llevar oxígeno a los músculos, como la eritropoyetina o EPO, que fabrica más glóbulos rojos, o las drogas y genes,
que influyen en el consumo energético de las células. Son utilizadas de forma ilícita y contraria a la ética por entrenadores y atletas. Se hace todo lo posible por ganar, porque hay enormes cifras de dinero en juego. Creo que en el deporte hay una presión tremenda para emplear técnicas genéticas. Por eso creo que es inevitable que se acaben utilizando. ¿Es mala la manipulación genética en deportistas? No todos lo ven así. Por ejemplo, Andy Mia, bioético de la Fundación para el Arte y las Tecnologías Creativas de Liverpool, Inglaterra. Es crítico con sus colegas porque pone en tela de juicio todo lo dicho hasta ahora. Yo opino que el deporte requiere modificación genética. Es más, el deporte lo exige. El deporte consiste en seres humanos que van más allá de los límites humanos. La cultura del deporte de élite es precisamente eso. Abocamos a los deportistas a las técnicas de mejora de rendimiento para que vayan más allá de esos límites. Atletas especialmente desarrollados. ¿Mutantes genéticos para superar los límites del ser humano? Son preguntas que en los laboratorios de análisis del dopaje importan poco. En todo el mundo hay 35 laboratorios certificados. Buscan muestras contaminadas en aras del deporte limpio. La muestra A se destina al análisis bioquímico. La muestra B se guarda para recurrir a ella en caso de que se descubriera una sustancia dopante en la muestra A y el atleta afectado negara su culpabilidad. Pero si un atleta, en lugar de utilizar una hormona, se aplicara el gen de dicha hormona, ningún laboratorio podría demostrarlo. Por esta razón, las muestras B se conservan en el laboratorio durante 8 años, por si en el futuro se dispone de nuevos procedimientos de análisis. Si hay alguna sustancia imposible de detectar, entonces es evidente que van a abusar de ella. Lo hemos visto con los esteroides anabolizantes. Como no se podía detectar, se hacía uso de una sustancia que no era tan efectiva como otras ya acreditadas. Siempre es así. En el Instituto Deportivo Alemán de Colonia y en algunas universidades y laboratorios se investiga con el objeto de combatir el dopaje y también con el apoyo de la Agencia Mundial Antidopaje en un intento por ganar la carrera contra el dopaje genético. Los investigadores de Colonia quieren averiguar cómo se pueden detectar las manipulaciones genéticas del crecimiento muscular. Para ello reclutan voluntarios que entrenan sus músculos. Analizamos perfiles diferentes de factores del crecimiento en el suero. Quería preguntaros, ¿os apetece participar? ¿Cuánta sangre sacáis? Como en cualquier análisis de sangre normal. Antes esto no era habitual. Antes en los controles antidopaje se actuaba contra las sustancias prohibidas. Hoy sabemos lo que se nos viene encima e intentamos descubrir paralelamente posibles sistemas de detección. Los investigadores analizan a todo tipo de individuos, entrenados, no entrenados, hombres, mujeres y personas de diferentes orígenes. Con ellos se quiere averiguar en principio cómo se reconoce bioquímicamente el crecimiento muscular normal. Entre ellos no podía faltar el campeón alemán de culturismo natural. Es una importante referencia, ya que sus músculos son 100% bio. Él es un culturista que, al contrario que la mayoría, prescinde de la química. El dopaje genético no se detecta buscando genes en la sangre o en la orina, ya que los genes están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Es la herencia genética. El dopaje genético solo se puede demostrar de forma indirecta. Hay que encontrar rastros delatores. Uno de estos rastros podría ser una sustancia llamada miostatina, que limita el crecimiento muscular. Una concentración anómala de miostatina o sus residuos en sangre podrían ser indicadores de manipulación genética. ¿Pero qué es lo normal? Eso es lo que pretende dilucidar este estudio.
La importancia de los genes en el rendimiento físico queda reflejada en la historia del deporte. Los ganadores olímpicos de 100 metros masculinos, aparte de la medalla de oro, todos tienen algo en común: el color de su piel. Usain Bolt en Pekín, Justin Gatlin en Atenas, Maurice Greene en el año 2000, Donovan Bailey en 1996, Linford Christie, Ben Johnson descalificado en Seúl por dopaje, Carl Lewis en Los Ángeles. La excepción se dio en 1980. Alan Wells ganó porque los Estados Unidos y otros países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú. El último vencedor olímpico blanco de verdad fue hace 38 años, el ruso Valery Borsov en Múnich. ¿Preparados? Y en los récords mundiales resulta aún más evidente. El actual hombre más veloz es Usain Bolt, con un increíble tiempo de 9,58 segundos. Tras él, si queremos tropezarnos con un plusmarquista mundial blanco, hay que remontarse 50 años atrás en la galería de nombres famosos, como Asafa Powell, Carl Lewis, Calvin Smith o Jim Hines. Armin Hari batió la marca mundial de 10,0 segundos el 20 de junio de 1960 en Zúrich. Se puede afirmar categóricamente que negro es igual a veloz. Durante mucho tiempo se buscó la explicación en la teoría del gueto. Los negros, decían, solo encontraban en el deporte la oportunidad de subir en la escala social, por lo que se esforzaban más que los blancos. Pero esto no tiene ningún sentido. Los genes marcan la diferencia. Ha quedado científicamente demostrado y se sigue investigando en la Maryland University de Washington, donde el catedrático Stephen Roth busca los genes responsables del rendimiento deportivo. Estamos investigando con diferentes personas. Medimos su rendimiento cardiovascular, su rendimiento muscular y diferentes aspectos de sus ejercicios. Les tomamos muestras de ADN y después intentamos identificar los genes concretos responsables de las variables de su rendimiento. En universidades de otros países se llevan a cabo investigaciones similares. Entre todos se obtiene una lista de los llamados genes del deporte, aquellos que determinan la fuerza, la resistencia, la velocidad, la oxigenación, el abastecimiento de energía y demás. La saliva contiene células que posteriormente son analizadas en el laboratorio. Vamos a tomar una muestra de saliva. Por favor, abra la boca. Por ahora se conocen más de 220 genes importantes para el rendimiento deportivo. Y cada vez se descubren más. En principio, cada uno de ellos sería apto para el dopaje genético. Stephen Roth nos menciona los principales candidatos. Se han identificado varios genes potencialmente importantes para el deporte. Entre ellos está la EPO. La miostatina es un objetivo de la terapia y el dopaje genéticos. El IGF-1 también es otro posible objetivo para el dopaje genético. ¿Y cree usted que van a hacer un mal uso de ellos? No lo sé. La EPO, o eritropoyetina, es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos, importante para deportes de resistencia. La miostatina es un factor de crecimiento muscular, ideal para deportes que exigen fuerza.
El IGF-1 también fortalece la musculatura. Interesante para muchos atletas. Una vez conocida la importancia de los genes en el deporte, ¿se podrían aprovechar estos conocimientos para hacer que los atletas sean más fuertes, más resistentes y más veloces? Mucha gente utiliza el argumento de que la manipulación genética es jugar a ser Dios. Bueno, si es así, entonces llevamos muchos años haciéndolo. Y si no, pienso que es otra forma de aplicar la tecnología para mejorarnos a nosotros mismos. Estamos en construcción, nuestra biología evoluciona. Y los medios para la transformación también cambian. La mano del hombre forma parte de ese proceso. No debería ser visto como contrario a la naturaleza. No está reñido con ella. De hecho, la manipulación genética no debería estar reñida con la biología. Decir, como afirman algunos partidarios del dopaje genético, que se trata de una extensión natural de la tecnología y que estos atletas genéticamente modificados van a ser naturales es, en mi opinión, absurdo. No creo que haya nada de natural en todo esto. Atletas genéticamente manipulados. ¿Continuación natural de la evolución humana o delirios científicos de quien juega a ser Dios? Por el aspecto de esta deportista no podemos saberlo. Sus genes determinan su capacidad de rendimiento, pero exactamente, ¿qué hacen estos genes? El núcleo de cada célula de nuestro cuerpo contiene la herencia genética. Es el famoso ADN, enrollado sobre sí mismo en los cromosomas. Una molécula filiforme que da mucho que hablar. Su composición química contiene toda la información que caracteriza nuestra vida. No todos los genes están siempre activos. Por ejemplo, si en algún lugar del cuerpo se detecta falta de oxígeno, se pone en marcha la EPO. Una enzima especial lee el ADN y traduce esta información a un fragmento más corto de ARN. También se le llama ARN mensajero o ARNM, porque actúa como vehículo de las instrucciones genéticas. Este ARNM abandona el núcleo de la célula. En el citoplasma le están esperando los ribosomas. El ribosoma convierte la información genética en un producto genético. En el caso de este gen, en EPO, la hormona que estimula la formación de glóbulos rojos y ayuda a nuestra atleta en su ejercicio de resistencia. O según qué gen, la hace más fuerte y le proporciona energía. Esta imagen de la cadena CBS norteamericana demuestra la importancia que puede tener un solo gen en el deporte. Aquí se ve al corredor de fondo finlandés Iiro Mantiranta en las Olimpiadas de Invierno de 1960, en Squaw Valley, en las que ganó su primera medalla de oro. En las siguientes Olimpiadas de Invierno volvió a ser el campeón absoluto. Lo acusaron de dopaje, cosa que Iiro negó tajantemente. 20 años más tarde, los científicos le detectaron una mutación del gen de la EPO, muy poco frecuente, que confería al deportista una resistencia sobrehumana y le permitía llegar siempre el primero a la meta. Un solo gen también puede ser el responsable de una fuerza sobrehumana, como demuestra un caso de la Charité de Berlín. Aquí, en el año 2000, nació un niño extraordinario que por motivos evidentes se mantiene en el anonimato. Y esta es su historia. Nada más nacer, los médicos advirtieron inmediatamente algo raro. El bebé tenía unos músculos como los de un culturista. La primera sospecha fue que estaba enfermo. El niño fue examinado y radiografiado por muchos especialistas. Para los médicos era todo un enigma. Finalmente encontraron la explicación. El pequeño tenía un gen defectuoso, el de la miostatina.
Sin embargo, rebosaba salud. A la edad de 4 años y medio, el niño era capaz de sostener unas pesas de 3 kilos con los brazos extendidos. Es el único caso conocido de esta anomalía genética. Sin embargo, en el reino animal se conoce desde hace tiempo. El buey Belgian Blue padece esta mutación genética, lo que le impide generar miostatina, la hormona que limita el crecimiento de la musculatura. Sin esta hormona, los músculos se desarrollan desproporcionadamente. Estos conocimientos genéticos son observados con ansia en el mundo del deporte. Por este motivo, la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia, la mayor asociación científica del mundo, ha abordado la cuestión del dopaje genético. Hablamos con el director de Ética y Derecho. Siempre que haya una posibilidad de beneficio, casi siempre económico, habrá gente dispuesta a utilizar la ciencia con fines perversos, carentes de toda ética. Creo que desde los tiempos de Galileo, e incluso antes, ha quedado demostrado que hay organizaciones o personas capaces de manipular la ciencia con fines poco ortodoxos. Y si no se les para los pies, lo hacen sin titubear. Cualquier deportista, cualquier médico, en cualquier lugar del mundo, podría estar dispuesto a recurrir a la jeringuilla y suministrar el primer dopaje genético. Dicen las malas lenguas que esto ya ha sucedido. No hay pruebas. Nadie ha sido declarado culpable, ya que no hay sistemas de detección. Pero los genes no se pueden inyectar sin más, como los anabolizantes o la EPO. Para transferir genes a un ser humano, se necesita una especie de vehículo, un retrovirus. Retrovirus genéticamente manipulados que se inyectan en la vía sanguínea del atleta. Los retrovirus no son seres vivos. Consisten simplemente en un envoltorio y algo de material genético en su interior. No pueden reproducirse, pero son muy sofisticados. Mediante un sistema especial de localización, encuentran exactamente su objetivo dentro del organismo infectado, por ejemplo, glóbulos o células musculares. Se fusionan con la célula e introducen su propio material genético. Entonces, este material genético se abre camino hacia el núcleo de la célula. Se amalgama con los genes que allí encuentra y los reprograma. A partir de ahí, la célula cumple las órdenes del retrovirus. Si un retrovirus genéticamente modificado porta un gen beneficioso, en lugar de un gen patógeno, su víctima no enfermará, sino que se volverá más fuerte, más veloz, más resistente. El dopaje genético no es hereditario, ya que solo afecta a las células del cuerpo, es decir, a la musculatura o al sistema sanguíneo, no a los espermas ni a los óvulos. La presión en el mundo del deporte es tremenda. Además, en determinados círculos se fomenta la tecnología genética. Y eso es una mezcla explosiva y peligrosa. Todo da a entender que si no ha sucedido ya, sucederá muy pronto. ¿Es cierto que los deportistas se dejarían inyectar retrovirus manipulados genéticamente para ganar medallas? Respecto al dopaje en el deporte, existe un fenómeno conocido como el dilema Goldman. Un alto porcentaje de deportistas, más del 50%, estarían dispuestos a doparse si con ello tuvieran garantizada una medalla de oro, aunque la droga los matara al cabo de 5 años. Es decir, los atletas son capaces de todo con tal de conseguir el mayor rendimiento. Sin duda, el dopaje genético será irresistible para ellos. ¿Sacrificar la propia vida por una medalla de oro olímpica? ¿Cuándo subirá al podio el primer campeón olímpico genéticamente dopado?
¿En Londres 2012? ¿O en Río de Janeiro 2016? A mí me preocupan las Olimpiadas de Brasil. Antes no creo que se den casos. Y si a la Agencia Mundial Antidopaje le preocupan las próximas Olimpiadas, imaginémonos las de Brasil. Ya está invirtiendo un montón de recursos en el desarrollo de pruebas de detección. Evidentemente suponen que el dopaje genético se nos viene encima. En principio, estos métodos no están pensados para deportistas, sino como terapia génica para pacientes como él, Ismail Miftari, de 23 años de edad. Padece distrofia muscular. A duras penas es capaz de mover un dedo. La distrofia muscular de Duchenne aparece a la edad de 2 años y afecta a 1 de cada 5.000 niños. Las niñas no lo padecen. A los 15 años prácticamente todos están en silla de ruedas. Se va perdiendo la capacidad del habla, de tragar, y la degeneración muscular ni siquiera se detiene ante los músculos de la respiración. Casi todos los pacientes mueren antes de los 25 años. No hay cura. Solo se puede intentar mantener la musculatura que queda el máximo tiempo posible. Adrian Dervissi, 17 años. Él también reside en la residencia Mathilde Escher, de Zúrich. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria, provocada por un defecto en un solo gen. Las enfermedades de origen genético deben ser curadas genéticamente. Esta es la idea básica de la terapia génica. Consiste en compensar o sustituir el gen defectuoso por otro sano. Las terapias génicas se desarrollan en diversas clínicas. En la Charité de Berlín se intentan aprovechar los conocimientos obtenidos en el caso del bebé culturista, pero se niegan a facilitarnos información. Tampoco la conseguimos en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, de París, que colabora estrechamente con la Charité. También recibimos un no del Institute of Human Genetics, del Newcastle upon Tyne. Más de 2 docenas de negativas por parte de científicos que trabajan en terapias génicas para combatir enfermedades musculares. Creo que les preocupa la utilización con fines no terapéuticos. No quieren anunciar resultados positivos, porque entonces la gente, los atletas, se echarían encima con avidez para mejorar su rendimiento deportivo. No quieren hablar de su trabajo, por miedo a que ciertas personas intenten aprovecharlo con fines no terapéuticos. Estoy consternado ante esa reacción. Pienso que los científicos y médicos de terapias génicas deberían salir al paso y dejar bien claro ante la opinión pública que hay una clara distinción entre su trabajo, orientado a mejorar la salud, y lo que otras partes interesadas hacen con su trabajo. Me gustaría que los círculos profesionales que representan a los que trabajan con terapias génicas hicieran una declaración formal sobre el asunto del dopaje genético. No pueden ocultar el hecho de que sus técnicas están siendo utilizadas con otros propósitos. Eso lo sabe todo el mundo. Por fin encontramos una investigadora que trabaja en la terapia génica contra enfermedades musculares, dispuesta a facilitarnos información. Al norte de Roma, en Monterrotondo, en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Aquí es donde trabaja la científica norteamericana Nadia Rosenthal, en busca de una terapia contra la degeneración muscular de pacientes afectados, pero también contra el deterioro muscular que se produce de forma natural en las personas mayores. Para ello utiliza el gen IGF-1, responsable del crecimiento muscular. Las primeras enfermedades que empezaron a ser tratadas con terapias génicas fueron las que afectan a la sangre, porque la sangre es un tejido muy accesible. Podemos extraerlo y manipular las células. Tratar enfermedades coronarias o distrofia muscular es mucho más complicado, porque introducir genes en estos órganos y lograr que funcionen correctamente es todo un reto. Pero Nadia Rosenthal y su equipo lo han conseguido al menos en animales. Han desarrollado una técnica que permite inyectar el gen IGF-1
en las extremidades del ratón, de manera que se introduce en las células musculares y proporciona más fuerza a los animales hasta una edad avanzada. Pero Rosenthal también es muy reacia a documentar públicamente los resultados de su estudio, ya que las primeras imágenes de los cobayas en tratamiento dieron la vuelta al mundo. Los denominaron ratones Schwarzenegger. Y Rosenthal está harta de recibir ofertas de fetichistas de los músculos. Lo cierto es que la terapia génica funciona con animales. Existe una inyección de genes que otorga fuerza. ¿Cuándo se utilizará en humanos? Cada vez estamos más cerca de emplearlo en nuestra clínica, pero es un camino largo y tortuoso. Y el camino que estamos desarrollando en mi laboratorio tiene como objetivo encontrar cuanto antes una aplicación segura en pacientes humanos. Por eso es tan importante el trabajo de laboratorio, porque sin los controles adecuados o el apoyo experimental, estas técnicas no pueden considerarse seguras para los pacientes. Para estos jóvenes la terapia génica llega demasiado tarde. Hasta ahora ha habido en todo el mundo unos 800 experimentos genéticos con más de 5.000 voluntarios. La mayoría estaban dirigidos a combatir el cáncer y enfermedades cardiovasculares, y en menor medida, problemas musculares y sanguíneos. La terapia génica puede estar justificada en los casos más graves de distrofia muscular, pero en personas sanas o mayores que solo quieren fortalecer su masa muscular, la terapia génica no está indicada en absoluto, porque el riesgo es sencillamente demasiado alto. Sabemos que en estos ensayos, los pacientes y voluntarios han padecido problemas muy graves. Incluso ha habido muertes. De modo que si quieres curar una enfermedad, el uso de la tecnología está más que justificado. Pero si la intención consiste en modificar una característica natural en un ser humano, como por ejemplo en un atleta joven y sano, estás exponiendo a esa persona a un riesgo innecesario. Eso no debería estar permitido. Los atletas están inmersos en la cultura tecnológica desde que empezaron a ganar, y me refiero a hace 2500 años. Ya desde los antiguos Juegos Olímpicos, los atletas utilizaban técnicas para mejorar el rendimiento. En el salto de longitud sin impulso empezaron a utilizar pesos para impulsar el cuerpo más lejos. Ya estaban coqueteando con la tecnología. Los atletas de hoy en día tienen una relación mucho más sofisticada con la tecnología. Pero una cosa es la tecnología y otra la naturaleza. Ya no tiene sentido considerar que los atletas de hoy son seres naturales. Es una idea que hay que descartar. Hay que empezar a plantearse con qué tipo de tecnología se puede enriquecer el rendimiento deportivo. Yo creo que es la que permite que los atletas entrenen más duro y mejor en su rendimiento. La idea de que hay que incluir a los deportistas cuanto antes en el desarrollo de técnicas genéticas es totalmente errónea. Se burla abiertamente de nuestros estudios. Sabemos que es complicadísimo curar a un niño con inmunodeficiencia adquirida. Es muy difícil realizar una labor clínica rigurosa y obtener buenos resultados. Colocar a los atletas al mismo nivel y exponerlos al peligro y al desconocimiento de la transferencia de genes me parece sencillamente inmoral. Max Gassmann, director del Instituto de Fisiología Veterinaria de la Universidad de Zúrich, nos cuenta más cosas acerca de los riesgos del dopaje genético. Aquí, en el sótano, hay ratones a los que se les ha implantado el gen humano de la EPO. Sirven como ejemplo de lo que sería un ciclista o un maratoniano genéticamente dopado. Gracias a estos genes EPO adicionales, los ratones producen grandes cantidades de glóbulos rojos, igual que los deportistas que se dopan hoy en día con EPO convencional. El ratón maratoniano realiza una prueba de resistencia en la piscina. Por cierto, los ratones son buenos nadadores por naturaleza. Esta prueba no es demasiado agobiante para ellos. La gran diferencia entre el dopaje hormonal y el genético es que la hormona se puede eliminar, el gen no. Una vez que el gen se ha introducido en el cuerpo receptor, queda para siempre,
o al menos durante mucho tiempo. La dosificación correcta de un gen es mucho más difícil que su implantación. Los efectos secundarios son fulminantes. Los animales viven la mitad de tiempo. Se mueren al alcanzar la mitad de su esperanza de vida. Los ratones normales viven 2 años. Los míos apenas llegan a 1 año. Se aprecia que las arterias se hinchan y revientan, el hígado se deteriora, los riñones dejan de funcionar, se ve la degeneración muscular y del tejido nervioso. En otras palabras, el cuerpo de los animales sufre con el nivel excesivo constante de la EPO. ¿Son estos resultados extrapolables a atletas dopados genéticamente? Al principio es posible que suponga una ventaja. El atleta tiene más glóbulos rojos, pero con el tiempo la sangre se vuelve muy densa. Y si ya no hay control sobre el gen de la EPO, el cuerpo seguirá produciendo más y más glóbulos rojos, de manera que la sangre ya no podrá circular. Imagínese el esfuerzo que tendrá que hacer el corazón para bombear a las arterias una sangre espesa como la miel. Max Gassmann interviene como perito en denuncias ante el Tribunal Deportivo y también asesora a la Agencia Antidopaje Nacional de Suiza. Matthias Kamber, director de Antidoping Suiza, fue uno de los primeros en denunciar la amenaza del dopaje genético. Es evidente que los peligros del dopaje genético retraerán a un determinado número de atletas que anteriormente se dopaban con medios clásicos. Con el dopaje clásico se puede parar en el momento que uno quiera. El dopaje genético va un paso más allá. Es decir, el dopaje genético es para siempre. En este catálogo de Antidoping Suiza se advierte a los deportistas sobre los peligros del dopaje genético. Muchos países europeos lo han adoptado como medida de prevención, pero Kamber no se hace ilusiones sobre su eficacia. La historia demuestra que todos los métodos que proporcionan mayor rendimiento y se emplean en medicina para curar enfermedades, tarde o temprano acaban siendo mal utilizados en el deporte. Todo lo que asegure el éxito se utiliza, a pesar de las advertencias. Por ejemplo, no hay más que ver lo que ha pasado con la eritropoyetina. Hoy sabemos que al principio la eritropoyetina salió al mercado como medicamento, pero se empezó a abusar de ella y hubo incluso casos mortales. Murieron muchos pacientes y ciclistas. Sabemos que la ingesta de anabolizantes tiene graves efectos secundarios que los afectados perciben al cabo de poco tiempo. Y a pesar de todo, la gente los toma. Al menos desde el Instituto Deportivo de Colonia llega una noticia alentadora. Una prueba que detecta un tipo de dopaje genético muy concreto. Aunque no indique la transferencia de genes, sí es capaz de detectar la manipulación química de un gen concreto del metabolismo energético. Por algo se empieza. Entre tanto, se han evaluado las muestras de las pruebas de miostatina. Aquí tenemos los perfiles de MioPro de los culturistas naturales y de las personas sometidas a control. Estas son las curvas de amplificación de los culturistas naturales. Están desplazadas hacia la izquierda. Eso significa que tienen más MioPro en el suero. Sí. ¿Se ha descubierto en la miostatina un sistema de detección de dopaje genético? No es un sistema de detección con el que se pueda demostrar fehacientemente el abuso de miostatina. En principio estamos recogiendo datos para determinar si sirve como sistema de detección. Ha sido dar un paso hacia adelante y ya surge la siguiente amenaza. Patrick Diel está realizando un experimento con el que los investigadores chinos levantaron ampollas entre la comunidad científica. Doparon ratones no con genes completos, sino con mínimos módulos genéticos, desactivando la miostatina y provocando un crecimiento muscular exacerbado. Este método se llama interferencia del ARN y se vislumbra como la siguiente fase del dopaje genético.
En investigación genética, la interferencia del ARN está considerada la técnica del futuro. Para ello se utilizan las partículas genéticas más pequeñas, las llamadas ARN pequeño de interferencia, ARNIP, con las que puede desactivar cualquier gen. Estas moléculas se ofertan en el mercado libre, incluso por Internet, a través de diversas empresas y se elaboran a medida según el objetivo deseado. Una vez que el ARN interferente pequeño penetra en la célula, una enzima del propio cuerpo divide esta cadena molecular doble. Digamos que ahora la bomba está preparada y a la espera de que el mensajero del gen proyectado salga del núcleo, bajo la forma de ARNM. El ARNM y el ARNIP coinciden con total exactitud. Una vez acoplados, entra en acción otra enzima del propio cuerpo y destruye la cadena doble. De este modo se impide que el gen fabrique su producto. Por así decirlo, el gen es silenciado. Lo más temible del experimento chino es que el ARNIP no fue inoculado laboriosamente en la musculatura de los ratones, sino que simplemente fue suministrado por vía oral. Esto preocupa mucho a Patrick Diel. Si todo esto es cierto, entonces estamos ante un marco hipotético muy amenazador, porque significa que esas moléculas tan pequeñas y fáciles de fabricar surten efecto mediante su ingesta. Entonces prácticamente están listas para ser utilizadas de forma abusiva. Especialmente en deportes de fuerza. Se calcula que en todo el mundo unos 15 millones de personas abusan de los anabolizantes para aumentar su masa muscular, a pesar de sus efectos secundarios, como problemas hepáticos, tumores e impotencia. Y ahora llegan los constructores de músculos. Se fabrican para ser usados como medicamentos, no como dopaje. Pero los científicos no tienen acceso a los programas de investigación, por lo que no pueden desarrollar sistemas de detección con anticipación. Desde luego es muy frustrante porque sabemos que ese material existe. Hay estudios clínicos y hay muestras de sangre de esos estudios clínicos. Nos bastaría con unos pocos mililitros para comprobar la eficacia de cualquier método de detección. Esto nos indica otro factor clave, el papel que desempeñan las empresas farmacéuticas. Aquí tendríamos una oportunidad para trabajar con los gobiernos para garantizar al máximo que los productos que fabrican no sean utilizados en el dopaje. Conclusión. El verdadero dopaje es el dinero. El deporte es un negocio. La farmacología es un negocio. Y la ciencia también es un negocio. En los países occidentales, cuanto más se intenta trasladar la ciencia básica a la esfera pública, más comercial es la ciencia. Yo creo que la mayoría de los científicos y médicos lo que quieren es desarrollar nuevas drogas y técnicas científicas para ayudar a la gente y contribuir a la salud pública. Pero sabemos que esto tiene un lado oscuro. Y algunos de los efectos beneficiosos también se pueden emplear con otros fines, como el dopaje en los deportes. Sabemos que algunos entrenadores, o al menos un entrenador, ha sido sorprendido buscando este material terapéutico, supuestamente para utilizarlo en un atleta. Hay denuncias de que algunos científicos y laboratorios ofrecieron terapia génica en las Olimpiadas de Pekín. El entrenador se llama Thomas Springsteen. Este alemán fue condenado en el 2006 a 16 meses de cárcel por delito de dopaje. Está bajo libertad condicional. Solicitaba un medicamento para dopaje genético. Lo que no se pudo demostrar es si lo adquirió o se lo administró a su pareja, Grit Brewer, o algún otro deportista. El medicamento en cuestión era Repoxigen, destinado al tratamiento de enfermos renales. Al igual que la EPO, aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Según datos de la propia empresa, la producción del medicamento ha quedado suspendida y ya no concede más entrevistas. Eso demuestra que hay una predisposición. Es evidente que la gente no va a retraerse ante la terapia génica, a pesar de todos los peligros. Esas personas están dispuestas a asumir cualquier riesgo. Aunque personalmente no me sorprende, porque en el mundo del dopaje es la tónica general. De vuelta a Liverpool, el bioético Andy Mia
cree que el debate sobre el dopaje genético se centra innecesariamente en el abuso de la terapia génica. Yo veo el debate sobre el dopaje deportivo en un contexto mucho más amplio. Ya hemos entrado en la cultura del dopaje. La sociedad va a empezar a utilizar estas técnicas en todo tipo de aplicaciones. La pregunta es si el deporte va a quedarse atrás con sus anticuados métodos antidopaje o si seguirá siendo importante para la sociedad y se adaptará. Conforme nuestra sociedad encuentre métodos de manipulación genética más seguros para uso no terapéutico, entonces entraremos en una fase donde el mundo de los deportes tendrá que progresar y aceptar a los atletas genéticamente modificados. Entonces los deportes serán un espectáculo circense, como el pressing catch o el actual wrestling. Pero el deporte ya no volverá a ser como antes, y el deporte actual no puede permitirse emprender ese camino. ¿Está en juego el futuro del deporte o el de toda la sociedad? ¿Cómo manejará nuestra sociedad competitiva el deporte en el futuro? ¿Se podrán emplear métodos terapéuticos pensados para enfermos graves también en personas sanas? Los científicos se apresuran en calificarlo de abuso. El bioético contestatario Andy Mia es de otra opinión. La tecnología siempre ha evolucionado en el sentido de ayudar a la gente que padece enfermedades y epidemias. Pero tenemos ejemplos en los que se ha utilizado también en personas que no estaban enfermas, y eso innegablemente ha contribuido a su desarrollo e innovación. Basta mencionar la cirugía plástica. La cirugía plástica se ha convertido en un importante negocio que nos ha permitido desarrollar técnicas que pueden ser beneficiosas y pueden aumentar las posibilidades de las intervenciones terapéuticas. Yo no veo que el deseo de tratar pacientes con enfermedades graves esté reñido con el hecho de permitir que la gente aproveche la tecnología para definir su estilo de vida. Pueden ser complementarios. Está el ejemplo de las enfermedades propias de la vejez. Es un hecho que los ancianos sufren accidentes y lesiones porque sus músculos no tienen el vigor suficiente. Y ahí el gasto sanitario se dispara. Cuando investigadores como Nadia Rosenthal hayan desarrollado una terapia génica que fortalezca los músculos debilitados, ¿la aplicarán exclusivamente en pacientes con graves problemas de movilidad? ¿O estará también a disposición de los ancianos, en primer lugar para recortar gastos sanitarios y en segundo para que se mantengan activos y ágiles el máximo tiempo posible? Finalmente, ¿acabará siendo el tratamiento para un determinado estilo de vida? Como sociedad, apoyamos la calidad de vida más allá de cualquier terapia, más allá de lo que es natural. En realidad, lo que queremos es permitir que la gente esté en forma para todas las actividades que deseen asumir, respaldarles lo mejor que podamos. Si los ancianos, pacientes graves y todo aquel que se lo pueda permitir se benefician de las terapias génicas, ¿podrían hacerlo también los deportistas? ¿Estaríamos hablando entonces de dopaje, de terapia o de mejora del rendimiento? Theodor Friedman, el padre de la terapia génica, experto en dopaje genético y asesor de la Agencia Mundial Antidopaje, tiene sus recelos. A los atletas no hay que negarles las tecnologías que están a disposición del público, como por ejemplo para los pacientes con degeneración muscular. Desde luego, parte del deporte consiste en tratar a los atletas que padecen lesiones deportivas y ayudarles a curarse y a prevenir. Está bien, siempre que se haga abiertamente y según las normas deportivas. Ese es el gran reto ético del deporte. Ese debe ser el objeto de debate. Puede que al final digan, sí, es posible, se puede hacer, pero siempre dentro de unos límites. Ese es el debate que hay que llevar a cabo y que sin embargo todavía no se ha hecho. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, habrá que tener una respuesta para cuando la terapia génica se haya implantado. No se puede posponer el debate hasta entonces.
¿El atleta genéticamente modificado será consecuencia ineludible de una sociedad competitiva hasta el extremo? Nadie sabe si hay algún científico que haya recurrido a la inyección de genes. Si el mutante de laboratorio es ya una realidad. El hecho es que lo van a utilizar mucho antes de que esté suficientemente maduro. Pienso que las personas que alientan su uso, que apoyan la transferencia de genes en el deporte, basan sus exigencias en una ciencia muy pobre y precipitada. Así lo único que van a conseguir a corto plazo es hacer más mal que bien. Habrá científicos que intentarán utilizarlo, aunque sea en contra de su propio código deontológico. Tal vez por curiosidad, tal vez por interés económico. Y también habrá personas dispuestas a hacer de cobayas. De eso estoy completamente seguro. Creo que a largo plazo es muy posible que la manipulación genética se haga un hueco en el deporte. Pero entonces tendremos que plantearnos qué es el deporte. ¿Y sigue siendo deporte? Los atletas del futuro tienen la apariencia de los atletas actuales, pero son muy diferentes. Guardan un secreto. Los atletas del futuro son mutantes transgénicos. Están dopados genéticamente. Dopaje. Mutación genética. El dopaje genético es la consecuencia lógica de la investigación biotecnológica de las últimas décadas. Es para preguntarse a quién hay que admirar, al atleta o al biotecnólogo. Pretenden crear un superhombre con unas determinadas características. Si está disponible, no habrá forma de evitar que abusen de ello. En el deporte hay demasiado dinero, demasiado prestigio de por medio, como para prescindir sin más de un método tan potente como lo es el dopaje genético. Glóbulos rojos o las drogas y genes que influyen en el consumo energético de las células. Son utilizadas de forma ilícita y contraria a la ética por entrenadores y atletas. Se hace todo lo posible por ganar, porque hay enormes cifras de dinero en juego. Creo que en el deporte hay una presión tremenda para emplear técnicas genéticas. Por eso creo que es inevitable que se acaben utilizando. ¿Es mala la manipulación genética en deportistas? No todos lo ven así. Por ejemplo, Andy Mia, bioético de la Fundación para el Arte y las Tecnologías Creativas de Liverpool, Inglaterra. Es crítico con sus colegas porque pone en tela de juicio todo lo dicho hasta ahora. Yo opino que el deporte requiere modificación genética. Es más, el deporte lo exige.
El deporte consiste en seres humanos que van más allá de los límites humanos. La cultura del deporte de élite es precisamente eso. Abocamos a los deportistas a las técnicas de mejora de rendimiento para que vayan más allá de esos límites. Atletas especialmente desarrollados. ¿Mutantes genéticos para superar los límites del ser humano? Son preguntas que en los laboratorios de análisis del dopaje importan poco. En todo el mundo hay 35 laboratorios certificados. Buscan muestras contaminadas en aras del deporte limpio. La muestra A se destina al análisis bioquímico. La muestra B se guarda para recurrir a ella en caso de que se descubriera una sustancia dopante en la muestra. Sabe que debe bajarse los pantalones hasta las rodillas y levantarse la camiseta hasta el cuello. Vuélvase hacia mí. Muy bien. Aquí tiene el envase. Y 90 mililitros. Si son más, tanto mejor. A pesar de todo, se detectan muy pocos casos de dopaje. La mayoría de los grandes escándalos por dopaje entre deportistas de primer nivel se producen por denuncias. Los métodos de dopaje actuales son demasiado sofisticados, así como las mafias que los llevan a cabo. El dopaje genético es todavía más sofisticado y más eficiente. Estas muestras se llevan al laboratorio. Viajamos a San Diego, en los Estados Unidos. En la Facultad de Medicina de la Universidad de California, nos entrevistamos con el hombre que está en primera línea de la lucha contra la creciente amenaza del dopaje genético. El catedrático Theodore Friedman, uno de los pioneros en investigación genética, encabeza la comisión de la Agencia Mundial Antidopaje. Las técnicas que primero se utilizan son las que mejoran o acentúan la fuerza muscular. Las que aumentan la capacidad de los tejidos para llevar oxígeno a los músculos, como la eritropoyetina o EPO, que fabrican más glóbulos. Para la mayoría el deporte es diversión. Para otros, un negocio. Lo cierto es que el dopaje se emplea a muchos niveles deportivos y es algo que siempre se ha hecho, con mayor o menor sofisticación. El dopaje no convierte a cualquiera en campeón mundial, pero a un buen atleta le confiere esa gotita de más que necesita para ganar. Cada cual se dopa con aquello que le proporciona ventajas en su disciplina concreta. Hormona del crecimiento, hormona glucoproteica, hormona tiroidea, testosterona, insulina, anfetamina, beta bloqueante, la propia sangre. Pero el dopaje genético no requiere píldoras, inyecciones o infusiones, ya que el atleta produce el dopaje en su propio cuerpo con la adecuada cantidad extra de genes. ¿El dopaje genético es el dopaje perfecto? A partir de un determinado nivel, los atletas saben que en cualquier momento pueden ser sometidos a controles antidopaje, en los entrenamientos o incluso en casa. Chicos, señor Weber, me llamo Bermote. Vengo de parte de la organización antidopaje. Acompáñeme, por favor. Vamos a realizar un control. ¿Conoce el procedimiento? En todo momento los atletas de élite deben comunicar su lugar de estancia a las autoridades. Aquel que esté ilocalizable es sospechoso de dopaje. Puede abrirlo. Ya se... Muestra A, y el atleta afectado negara su culpabilidad. Pero si un atleta, en lugar de utilizar una hormona, se aplicara el gen de dicha hormona, ningún laboratorio podría demostrarlo. Por esta razón, las muestras B se conservan en el laboratorio durante 8 años, por si en el futuro se dispone de nuevos procedimientos de análisis. Si hay alguna sustancia imposible de detectar, entonces es evidente que van a abusar de ella. Lo hemos visto con los esteroides anabolizantes. Como no se podía detectar, se hacía uso de una sustancia que no era tan efectiva como otras ya acreditadas. Siempre es así. En el Instituto Deportivo Alemán de Colonia y en algunas universidades y laboratorios se investiga con el objeto de combatir el dopaje y también con el apoyo de la Agencia Mundial Antidopaje
en un intento por ganar la carrera contra el dopaje genético. Los investigadores de Colonia quieren averiguar cómo se pueden detectar las manipulaciones genéticas del crecimiento muscular. Para ello reclutan voluntarios que entrenan sus músculos. Analizamos perfiles diferentes de factores del crecimiento en el suero. Quería preguntaros, ¿os apetece participar? ¿Cuánta sangre sacáis? Como en cualquier análisis de sangre normal. Antes esto no era habitual. Antes en los